Reitero, ya el listado de asistencia está acá. Bueno, hoy en día, hoy en la noche, teníamos un tema. Decía, ¿dónde nos quedamos? Perdonen, alguien me puede decir dónde nos quedamos. Nos tocan las acciones, ¿verdad? Sí, y vimos, lo último que vimos fueron los bonos y las certificaciones. Nos tocan Bueno, las acciones. leímos el fundamento legal de ellos, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? Nos sí, toca lo el leímos. artículo 99, Lick. Mm, Nos tocan las diapositivas de las acciones. Bueno, hablar de las acciones, eso es lo que nos compete ahorita. Fíjense ustedes que las acciones pues son títulos que se han creado en forma nominativa o el portador, perdón. Las acciones son títulos valores que son creados de forma nominativa, acreditan la calidad de socio accionista, el aporte de capital efectuado a la sociedad por ellos, por los accionistas, y son fundamentales, son básicos para que los socios puedan ejercer los derechos sociales, tanto los derechos de carácter patrimonial como los de contenido corporativo. También sirven para transmitir la calidad de socio o accionista, pues, sin mayores formalidades que las del endoso y el cambio de titular en el registro de las acciones. Cuando decimos nosotros que son títulos valores, establezcamos que es un documento dentro de... Hay una teoría que establece que los títulos hoy en día, de crédito, ya no se llaman títulos de crédito. Hay una corriente italiana que le llama títulos de crédito y otras que le llaman títulos valores. Pues las acciones para mí reúnen todas las características de un título valor porque tienen un derecho, el derecho que va incorporado en la acción es el derecho que tiene ese socio a participar activamente en la sociedad, a reclamar ganancias, a participar en las utilidades, a participar en las asambleas, a participar, a ejercer sus derechos de contenido corporativo, de contenido patrimonial, que son los valores o el valor intrínseco que iba inmersa esa acción. En otras legislaciones, las acciones son equiparadas a títulos de crédito. En otros países son incorporadas como títulos de crédito. Es decir, que un título valor o título de crédito prácticamente es lo mismo. Es lo mismo. Desafortunadamente, nuestra legislación no la regula entre los títulos de crédito. Nuestra legislación en el artículo 385 y siguientes regula lo que son los títulos de crédito. Y para no confundirnos, pues las acciones se van a regular supletoriamente por lo que de crédito. Entonces, de esa cuenta, nosotros podríamos ir concluyendo y estableciendo que de esa cuenta bueno, analicemos de esa cuenta, vamos a ir estableciendo, vamos a analizar después de que las acciones, pues, es un título valor. Es un título valor que es inherente para que el socio pueda ejercer sus derechos. El segundo párrafo del artículo 99 dice: a los títulos de las acciones en lo que sea conducente se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. O sea, que se aplican supletoriamente
las disposiciones generales de los títulos de crédito que están reguladas en el artículo 385. ¿Sí? 385 al artículo 440, que son las disposiciones generales de los títulos de crédito. Entonces, las acciones no son reguladas dentro de los títulos de crédito, pero sí permite que supletoriamente se le apliquen esas disposiciones, ¿verdad? En otras legislaciones sí están expresamente los títulos de crédito, las acciones reguladas como títulos de crédito. Es decir, un título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título que se trata. Artículo 385, me parece, el del Código de Comercio. Y los títulos de crédito llevan incorporado un derecho. Por ejemplo, el cheque lleva incorporado un derecho de crédito, un derecho de pagar una cantidad de dinero a la vista, ¿verdad? Las acciones también llevan incorporado un derecho. ¿Qué derecho? El derecho de que los socios, el derecho en primer lugar de acreditar el aporte de capital que ha dado el socio, el derecho que los socios tienen de participar en las decisiones, en las asambleas generales y tomar decisiones que sean inherentes a la sociedad, el derecho de hacer valer sus contenidos de contenido, sus derechos de contenido corporativo y patrimonial, es decir, lleva un derecho, varios derechos inmersos. ¿Sí? De esa cuenta, yo creo que una futura revisión nos va a permitir establecer, o nos puede permitir establecer ya en estos momentos, que las acciones prácticamente pueden ser considerados como títulos valores. ¿Por qué no digo títulos de crédito? Porque no están regulados dentro de los títulos de crédito, pero el nombre que tienen que tener los títulos de crédito son títulos valores. Hay una corriente italiana y una corriente alemana. Y la italiana le llama títulos de crédito, los alemanes títulos valores. Entonces, el nombre apropiado para mí sería títulos valores, porque lo que veo inmerso, realmente no todos los títulos tienen derechos de crédito, sino que va más allá de eso. No sé si me explico, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Alguna duda? No, Lick. Honorable, porque están muertos. Hay algunos, mire, los que estaban a estar aquí, si quieran estar aquí, solo, pues, están aquí, porque prácticamente están Sí, sí, que Se más. le escucha entrecortado, ¿no? ¿Qué manda? se le escucha entrecortado. Sí, se le está escuchando entrecortado, licenciado. Permítanme. ¿Logran escuchar ahora, no? Ahora sí, Lick. Si se me vuelve a interrumpir, me para. Bueno, leamos el artículo 99, por favor. Dice títulos de las acciones. Las acciones en que se divide el capital social las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. ¿Sí? A los títulos de las acciones en lo que sea conducente se le aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Entonces, la naturaleza jurídica de las acciones es que son títulos valores que tienen la calidad de bienes muebles y que por lo tanto son cosas mercantiles, ¿verdad? Son cosas mercantiles. ¿De dónde sacamos eso? Como se les aplica supletoriamente las disposiciones de los títulos de crédito. Entonces, analizar el artículo 385.
Dice, los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Como se le equipara título de crédito, pues entonces es un bien mueble. ¿Sí? Son cosas mercantiles, ¿verdad? Bueno. Vamos a analizar de las clases de acciones. Por su esto es doctrinario, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha bien, no? Sí, Lick. ¿Sí se escucharon en la lista, no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien habló? Shelvin Chocó. Sí, ¿Escucha bien, una Lick? compañera creo que habló, licenciado. Y la compañera sí me escucha. Sí, se la escucha, Ali. Bueno. Selvin, ¿me escucha, no? Sí, te escucho. Muy bien. Entonces hablemos de las clases de acciones. Por su forma de pago, entonces nosotros tenemos acciones liberadas y acciones no liberadas. Las acciones liberadas son aquellas que están totalmente pagadas. ¿De dónde sacamos eso? Recuérdense que hablamos nosotros en la clase anterior que el capital puede estar total o parcialmente suscrito. Que al momento de suscribir acciones es indispensable que se puede suscribir el 25% del valor nominal de la acción suscrita. Entonces, de esa cuenta, las acciones pueden ser liberadas, aquellas que están totalmente pagadas, y las acciones no liberadas son aquellas que están parcialmente pagadas, ¿verdad? Eso lo habíamos visto, si analizamos otra vez el artículo 88, el capital autorizado es una estacional de la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito en constitución de la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Artículo 89 dice, capital suscrito. En el momento de suscribir acciones es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. Y el artículo 103 dice acciones parcialmente pagadas. Dice, sale un pacto en contrario en la escritura social, las acciones suscritas cuyos llamamientos han sido cubiertos conferirán a sus tenedores derecho de voto. ¿Qué son los llamamientos? Cuando una acción se paga parcialmente, se puede pagar a través de unidades de tiempo, un periodo o época determinado. Puede ser 2 o 3 pagos. Entonces, cada uno de esos pagos son llamamientos, ¿verdad? ¿Quién va a pagar ese llamamiento? El accionista, porque le está dando capital y está a la sociedad. ¿Sí? Bueno. Según los derechos que genera cada acción, nosotros tenemos acciones ordinarias, que son aquellas que confieren derechos iguales a todos sus accionistas o tenedores, sin que existan diferencias cualitativas, ¿verdad? Y las acciones privilegiadas o preferentes, que son acciones que la preferencia que tienen con relación a las ordinarias es que tienen un derecho preferente a los accionistas, en el derecho de reparto de dividendos y utilidades, para que se repartan dividendos y utilidades antes que las acciones ordinarias, o para que voten únicamente en los asuntos contemplados en las asambleas extraordinarias. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de las acciones ordinarias, van a conferir iguales derechos a todos los accionistas. Pero las preferentes o privilegiadas, eso quiere decir que el titular de una acción preferente se le van a distribuir utilidades antes que a las ordinarias. Y eso no quiere decir que a las ordinarias no se las van a distribuir. Puede ser que sean muchos socios, unos 600, 700 socios. Entonces, porque hacen cola, van a comenzar a distribuir utilidades en las votos de las acciones de preferentes, también se les puede llamar de voto limitado, ¿verdad? Acciones preferentes, privilegiadas o de voto limitado, porque también estos solo van a votar en lo que se refiere a las asambleas extraordinarias, ¿sí? Dice, el artículo 100 es muy importante, dice derecho de clase de acciones. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34, que es el pacto leonino, ¿verdad? Que nulo ipso iure toda cada disposición de la escritura constitutiva que establezca que uno o alguno de los socios no van a tener utilidades. Entonces, de aquí se desprende que esa diferencia solo es en cuanto a la distribución de utilidades, porque nadie puede dejar de ganar, ¿sí? No le puedo dar ganancias solo a
a los de voto preferente y no a los otros. No, todos tienen que ganar. Lo que se refiere es al tiempo. Unos van a ser distribuidos antes que otros. En una reunión comenzaron a distribuir utilidades desde las 10 de la mañana y van a terminar a las 10 de la noche. Entonces, a los que les comienzan a distribuir, a los primeros van a ser los que van a estar a las 10 de la mañana, van a ser los de las acciones de voto preferente, los privilegiados, ¿verdad? Y el artículo 101 dice: cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. La escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de utilidades y en el reembolso del capital a la disolución de la sociedad tengan derecho a voto solamente en las deliberaciones previstas en el artículo 135. No pueden emitirse acciones con voto múltiple. ¿Cuáles son los del artículo 135? Es las asambleas extraordinarias. Nos vamos allá, llegamos ahí, establecemos, dice, asambleas extraordinarias, son las asambleas extraordinarias que reúnan para tratar de los siguientes asuntos. Ahí están. Ya los vamos a ver nosotros en el futuro. Esta misma clase, primero Dios. Bueno. Entonces, de esas, ¿entendieron bien ustedes lo que es una acciones ordinarias y de preferentes o privilegiadas? ¿Sí se entiende? ¿Escuchan bien? Sí, Lic. Sí, licenciado. Bueno, por la forma de emitirse, tenemos acciones nominativas, que son las que están creadas en favor de una persona determinada, cuyo nombre ahora en el propio título de que se trate, en un registro de accionistas que lleva coleccionada la entidad, la sociedad, se transmite mediante el endoso y el cambio de tenedor en el registro de acciones que debe llevar la sociedad. La sociedad tiene que llevar un registro de acciones. Entonces analizamos el artículo 108, dice: acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculte emitir acciones al portador y que tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarlo únicamente con acciones nominativas. Realizarlo únicamente con acciones nominativas. Y el artículo 125 dice: registro de acciones nominativas y certificados provisionales. Dice: las sociedades anónimas llevarán un registro de las acciones nominativas y de certificados provisionales emitidos por estas, el cual contendrá. Recuerden que los certificados provisionales son aquellos títulos que van a expedir en tanto se expiden los títulos definitivos de acción, porque para que las acciones puedan canjearse tienen que ser totalmente pagadas, ¿verdad? Entonces, dice el registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. Las sociedades anónimas llevarán un registro de acciones nominativas y de los certificados provisionales emitidos por estas, el cual contendrá. Dice el nombre del accionista, la información necesaria para la debida identificación del accionista y la indicación de las acciones que le aparezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades. La dirección física y correo electrónico, este último si tuviese, de cada accionista. En cada caso, los llamamientos efectuados y los pagos hechos, las transmisiones que se realicen, los canjes de títulos, los gravámenes que efectúen, los gravámenes que afecten las acciones, las cancelaciones y estos y de las cancelaciones de estos y de los títulos. Bueno, vamos a analizar las relaciones al portador y luego les voy a explicar algo muy importante con relación a la ley de extinción de dominio. Entonces, las acciones al portador son aquellas que no están pues, creadas a favor de una persona determinada, lleven o no el nombre al portador, y se transmiten mediante la simple tradición. ¿Qué quiere decir eso? Por la simple entrega, no necesitan ser endosadas. Por la simple tradición es yo vengo y le entrego a alguien el documento sin mayores formalidades.
Pues estas acciones fueron derogadas, ¿verdad? Por el artículo 71 de la Ley de Extinción de Dominio, decreto 55-2010, otros ordenamientos jurídicos, así se utilizan, ¿verdad? Pero acá en Guatemala ya no se permiten que existan acciones al portador. Antes de la vigencia de este decreto 55-2010, entonces sí se permitía eso. Pero hoy ya no es factible, hoy ya no es factible, hoy ya no es factible. Entonces, hoy en día ya no se puede. Al llegar la ley de extinción de dominio, que es una ley transnacional que importó a Guatemala, que por presiones de la CICIG la tenemos aquí, por recomendaciones de la CICIG, el Congreso la creó. Esta ley es una ley que sirve para extinguir de dominio todos aquellos bienes que provienen de actividades ilícitas, de delitos, sobre todo de lavado de dinero, ¿verdad? Para eso sirve esa ley. Entonces, esa ley prohibió específicamente las acciones al portador porque habían acciones, sociedades en donde no se podía determinar quiénes eran los titulares de las acciones, ¿verdad? No se podía saber quiénes eran los socios, ¿verdad? Quiénes eran los accionistas. Entonces, de esa cuenta fue que, por eso fue que porque eso contribuía a crear empresas de cartón para poder defraudar al fisco y defraudar a otras entidades mercantiles, ¿verdad? Entonces, sí se permite eso. Sí se permitía antes, pero hoy en día ya no pueden haber acciones al portador. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio las derogó. Entonces hubo un proceso en donde todas las sociedades que tenían, como vieron en ese artículo, todas las sociedades que tenían sus acciones al portador tuvieron que pasar nominativamente y en el futuro ya no se pueden constituir sociedades anónimas que tengan sus acciones al portador, sino que tienen que ser exclusivamente nominativas. No sé si tenemos alguna duda respecto a ese extremo. ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, se le escucha, licenciado, no tenemos ninguna duda. ¿Sí que manda? No tengo ninguna duda, perdón. Ok. Bueno, por la naturaleza del aporte, nosotros podemos tener acciones dinerarias, son aquellas que amparan a un aporte de capital efectuado por un accionista mediante dinero en efectivo. Las no dinerarias, acciones que amparan aporte de capital efectuado por un accionista mediante bienes muebles, inmuebles u otros derechos. No es dinero, ¿verdad? No es dinero, sino que son bienes, muebles, inmuebles o de otros derechos. Por eso no son acciones no dinerarias. Y de industria, estas acciones amparan el aporte del accionista hecho a la sociedad mediante su trabajo, ¿verdad? Los cupones de las acciones, ¿verdad? Los cupones pues, son documentos accesorios al título principal, que es una acción, que son creados, pueden ser creados nominativamente o al portador. Esos sí se pueden crear al portador. Y se entregan contra el pago de dividendos. ¿Qué son dividendos? Pues son utilidades, ¿verdad? Utilidades. Dividendos son utilidades, ganancias. Las ganancias que se reportan por el ejercicio de la actividad comercial de una sociedad. Los dividendos es una fracción de las utilidades, ¿verdad? Y se exigen mediante ese cupón. Le damos el 121. Dice cupones de las acciones. Dice, las acciones podrán llevar adheridos cupones que se desprendan del título y se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos. Los cupones podrán ser al portador aun cuando el título sea nominativo. Eso lo deben reformar también. Pero bueno, cuestión de... Bueno, no habíamos hablado de los certificados por los que juraba, que ya los habíamos dado, pero aquí están, ¿verdad? Pues estos títulos, tampoco, esos sí no se pueden emitir al portador. Estos son títulos o documentos que se entregan al accionista en tanto se le entregan los títulos definitivos y en tanto que las acciones no son totalmente pagadas. Al quedar íntegramente las acciones pagadas, entonces ya se canjean esos certificados provisionales, se van a canjear por títulos definitivos. Entonces los certificados provisionales son títulos nominativos y no al portador, reitero, son títulos nominativos, su código dice así, pues no está bien, hay que reformarlo. Eso ya fue reformado, perdón. Dice, los títulos son títulos nominativos que van a fungir el derecho, que van a permitir fungir los derechos de accionista cuando las acciones no son totalmente pagadas y que van a poder permitir ejercer los derechos de socio
entre tanto las acciones definitivas no son entregadas por esta circunstancia, y al quedar íntegramente pagadas las acciones, pues ya se entregan los títulos definitivos y hay una necesidad de usar los títulos. El artículo 107 dice, pues ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? El artículo 107. El artículo 109 dice, transferencia de acciones no pagadas. Aquellos que hayan transferido certificados provisionales están obligados a registrar el traspaso en la sociedad y quedarán solidaramente responsables con los adquirientes por el monto del no pagado durante el término de 3 años desde la fecha de la transferencia. Nosotros leemos el artículo 120. Emisión de títulos. Dice, los títulos definitivos de acciones deberán estar emitidos dentro de un plazo de que no exceda de 1 año, contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva de la verificación de esto. Entre tanto, dice, podrán expedirse certificados provisionales que deberán canjearse por títulos definitivos. Ahí está. Y el artículo 125 dice registro de acciones nominativas y de certificados provisionales. Ese ya lo leímos, ¿verdad? Ya, Ya, ¿verdad? Es el mismo que para las acciones, lo mismo. Bueno. El amortizar acciones creo que es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Pero amortizar acciones es un acto por medio del cual el accionista, un accionista o varios accionistas van a realizar este pago en favor de la sociedad. O sea, no es la sociedad al socio, porque esto es distinto. El socio va a devolver en este caso la sociedad le va a la sociedad va a pagar cuando un accionista funda una sociedad anónima o ingresa a ella, la acción va a acreditar la calidad de socio. Va a acreditar que el accionista, el socio accionista, que el accionista en un momento determinado aportó dinero a la sociedad para ser socio. Aportó dinero, bienes de naturaleza varia, etcétera, varios derechos. Entonces, la amortización es el acto por medio del cual la sociedad le va a pagar al socio el valor de su acción. El valor total o una parte. Para eso se va a dar específicamente cuando se deseen suprimir acciones por reducción del capital o por reducción del valor nominal de las acciones. Entonces, o se va a reducir el valor nominal de las acciones, ¿sí? O en su defecto, se van a suprimir una o varias acciones. ¿Sí? Se va a reducir el capital. ¿Sí? Se reduce el capital. Se reduce el capital y entonces se va a reducir el valor nominal de todas las acciones, o simple y sencillamente un socio ya no quiere seguir, nadie quiere tener ese valor, ya no quiere participar o adquirir las acciones de él, entonces se puede reducir el capital, se le puede devolver su plata a él, ¿verdad? Entonces ahí se amortizan las acciones. Y las acciones que se van a amortizar tienen que estar totalmente pagadas. Entonces, eso de amortizar acciones es porque la sociedad le va a pagar el valor de sus acciones al socio para reducir el valor nominal de las acciones o para suprimir o eliminar una o varias acciones. Lógicamente que para que esto suceda tiene que haber acuerdo de los accionistas. El artículo 112 nos habla de varios casos de amortización. Dice amortización de acciones. Para la amortización de las acciones se observan las siguientes reglas. Solo podrán amortizarse acciones íntegramente pagadas. O sea, para poder amortizar una acción, la acción tiene que estar íntegramente pagada. ¿Sí? Dice, si la amortización es por reducción de capital, deberá ser acordada por la Asamblea General.
¿sí? Prueba formulación de un balance general para determinar el valor, el libro de las acciones. Entonces aquí estamos viendo ya un presupuesto, ¿verdad? Aquí se va a reducir el capital. Entonces aquí tiene que reducirse el valor nominal de todas las acciones. Dice, si la amortización de determinada clase o serie de acciones estuviera prevista en la escritura social, la amortización se hará en las condiciones que determinará dicho instrumento, las que deberán constar en los títulos de respectivas acciones. Se acordó en la escritura que en una época determinada se iba a reducir el capital y que ciertas acciones iban a amortizarse para suprimirlas y eliminarlas de la sociedad. Dice, la amortización de acciones no reguladas en la escritura social será en la forma en que determine la Asamblea General Extraordinaria al resolver sobre la reducción de capital y de acuerdo con lo que dispone el artículo 210, la designación de las acciones que deberán ser amortizadas será ante sorteo por notario. Si se hace una amortización que no está regulada en la escritura social, se hará en la forma que la Asamblea lo acuerde. Se celebra una asamblea extraordinaria de socios, de accionistas, y van a decidir cómo se va a reducir, qué tipo de acciones se van a reducir. Y las acciones que se van a amortizar, eso se va a decidir mediante un sorteo. Analizamos el artículo 210. Formas de reducción. No. Sí, dice, el capital podrá reducirse por disminución del valor de las aportaciones sociales, por disminución del valor nominal de todas las acciones o por amortización de alguna de ellas. Bajo la responsabilidad personal del administrador o administradores y el órgano de fiscalización si lo hubiera, la resolución se comunicará por el correo más rápido con aviso de recepción a todos los acreedores de la sociedad cuya dirección sea conocida. Entonces ahí se dan los presupuestos que nosotros veníamos explicando, ¿verdad? Vamos a hablar de los certificados de goce. Y los certificados de goce son títulos que se van a extender a los accionistas de acciones amortizadas. O sea, cuando a un accionista se le amortiza una acción, ya sabemos por qué es, porque se va a suprimir la acción, ¿verdad? Porque se va a reducir el valor nominal de todas las acciones, ¿verdad? O sea, por una reducción de capital. Entonces se le van a entregar a los socios certificados provisionales, que estos títulos son títulos que le van a servir al socio para poder reclamar la distribución de utilidades que queden pendientes, ¿verdad? Aún antes de la amortización. Y también van a permitirle al socio, al accionista que las tenga en su poder, participar en la liquidación que queda pendiente, de algún reembolso de alguna fracción de capital del valor nominal de esa acción, ¿verdad? Si la sociedad se va a liquidación y no se le pagó eso en su momento también. Entonces esos dos permiten la distribución de utilidades pendientes o la distribución del patrimonio resultante de la liquidación. ¿Se acuerda la distribución de la sociedad de la liquidación? Entonces él tiene su certificado, no tiene su acción porque ya se le pagó, pero hay un patrimonio resultante de la liquidación que todavía está pendiente, que no se le podía pagar y con eso lo puede reclamar. Hacemos el 113. Dice certificados de goce. Los certificados de goce atribuidos a los poseedores de las acciones amortizadas no dan derecho de voto en la Asamblea General. Los mismos ocurren en igualdad con las acciones no amortizadas en la distribución de utilidades que restan después del pago de las acciones no amortizadas de un dividendo igual al 6% anual en caso de la liquidación y disolución del patrimonio social restante después del reembolso de las otras acciones a su valor nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que los certificados de goce van a servir para que se les distribuyan utilidades que estén pendientes, pero para distribuirles utilidades a los titulares de certificados de gozo, antes tiene que haberse distribuido en las demás acciones un dividendo equivalente al 6% anual, ¿verdad? Primero se va a distribuir eso y luego se le distribuye sus utilidades a los titulares de los certificados de goce, que son ganancias que estén pendientes, que cuando se canceló la acción,
todavía habían ganancias por distribuir, ¿verdad? También puede ser que la sociedad esté entrando en un procedimiento de liquidación, que no se le haya podido liquidar al socio o amortizar el total de la acción porque se está liquidando la sociedad, entonces eso permite participar al accionista en el patrimonio resultante de la liquidación. Una sociedad se va a disolver y entonces están devolviendo los vehículos, los terrenos, el dinero que se aportó, lo están devolviendo. Entonces hay un socio que él aportó dinero o aportó un carro y entonces con eso puede reclamar su carro porque se lo devuelve si es que todavía existe algo. Bueno, vamos a hablar de las... No sé si tienen alguna duda. No, Lick. Por el momento no le... Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de la sindicación de votos. La sindicación de votos es un acuerdo de voluntades, es un pacto con relación al voto. Recuerden que las acciones, más adelante nosotros vamos a ver que confieren derecho de voto, ¿verdad? Cada acción confiere un voto, ¿sí? Entonces, esta sindicación de votos es un acuerdo de voluntades, es un pacto realizado entre los accionistas, en donde ellos se ponen de acuerdo de cómo van a votar en las asambleas. Y le van a encomendar a un sujeto que se llama representante común, pues, para que él ejerza el voto de conformidad como se ha pactado en la escritura de sindicación de votos. Este pacto no puede durar más de 10 años, ¿verdad? No puede durar más de 10 años. Nosotros analizamos el artículo 103, dice, salvo pacto en contrario de la escritura social, las acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido cubiertos confieren a sus tenedores derecho a voto. ¿Sí? Derecho a voto. Creo que a eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y el artículo 101, que ya lo habíamos visto también, dice, cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. La escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de las utilidades y el reembolso del capital y la disolución de la sociedad tengan derecho de voto solamente en la elección expresa en el 135, solo lo hemos visto en las asambleas extraordinarias. Dice, no pueden emitirse acciones con voto múltiple. Es decir, ojo con esto, para que la acción pueda conceder, para que las acciones puedan conceder derecho de voto deben estar totalmente pagadas. Eso con base al 103. Salvo un pacto en contrario de la escritura social, las acciones suscritas cuyos elementos hayan sido cubiertos conferirán a sus tenedores el derecho a voto. Pero eso se puede pactar a contrario del censo. Puede permitirse que confieran derecho a voto aunque no estén pagadas porque dice salvo en contrario de la escritura, salvo un pacto en contrario de la escritura social. Y el artículo 101 nos dice cada acción confiere a un voto a su tenedor. ¿Sí? El artículo 116 establece lo de la sindicación de votos. Dice, los pactos entre los accionistas sobre el ejercicio determinado del voto son válidos, pudiéndose también encargar a un representante común ejercer el voto. Tales convenios no podrán tener una duración mayor de 10 años, deberán constar en escritura pública y el notario autorizante deberá dar aviso de la existencia de un pacto de los tipos a que se refiere este artículo a la sociedad y el registro mercantil, razonando brevemente los títulos de las acciones. El pacto que limite o controle el voto no impide la transferencia de la acción. O sea que cuando hay una sindicación de votos y los socios acuerdan votar, pues esas acciones, pues el notario debe celebrarlo en escritura pública y debe dar un aviso a la sociedad, debe dar aviso al registro mercantil y debe razonar las acciones estableciendo que hay una sindicación de votos y que hay un representante común que va a ejercer el voto, ¿verdad?, por cuenta de los accionistas. Y eso no impide también que el accionista pueda transmitir la acción, la puede transmitir aunque haya sindicación de votos, solo que el cliente va a tener que adherirse a esa sindicación de votos.
Vamos a explicar algunos artículos por aquí que tenemos en el tintero. No sé si hay alguna duda de estos. ¿No? Bueno, entonces dice el artículo 100. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? Dice, y todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en la escritura social puede estipularse que el capital se divide en varias acciones con derechos especiales para cada clase, observando siempre lo que dispone el artículo 34. Eso lo habíamos visto. Derecho de voto, eso lo vimos. Algo que es muy importante es el último párrafo del 101 que habíamos leído. Dice, cada acción confiere derecho a un voto a su tenedor. Dice, la escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes en la distribución de utilidades y el reembolso de capital a la disolución de la sociedad tengan derecho a voto solamente en las delegaciones previstas en el artículo 135, que es la asamblea extraordinaria. Y dice, no pueden emitirse acciones con voto múltiple. O sea, cada acción tiene un voto. No pueden haber acciones con voto múltiple. ¿Sí? Cada acción confiere un voto. No pueden haber acciones que tengan dos votos múltiples. Una cuestión que es importante aquí es que esas acciones de preferentes se llaman acciones preferentes o de voto limitado. ¿Por qué? Porque solo van a votar en las decisiones de las asambleas extraordinarias, el artículo 135. El 102 dice emisión de títulos. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor a su valor nominal y emitir títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada. Es decir, vamos a emitir una acción de conformidad al título que represente, al valor que represente que ha dado el socio, que está escrito en la escritura constitutiva, que está escrita en el balance general de la sociedad, que establece cuánto aporta ese socio. Entonces no podemos emitir una acción, no se puede emitirle, la sociedad no puede emitirle al accionista una acción. Si la acción vale 1000 quetzales, que le extiendan una acción por 900, por 500 quetzales, porque es menor de su valor nominal. Tiene que reflejar el valor real, ¿verdad? Dice que no se pueden emitir los títulos definitivos si la acción no está totalmente pagada, porque acuérdense que hay llamamiento, ¿verdad? De conformidad con lo que habíamos visto del artículo 88 y 89. Dice, la emisión y circulación de títulos de acciones o certificados provisionales están exentos de impuestos, de papel sellado y timbres fiscales. O sea, estos documentos, el documento donde nosotros vamos a emitir acciones o certificados provisionales y certificados de goce también, aunque no le de aquí, porque es una disposición también aplicable a ellos, ¿verdad? Entonces están exentos de impuestos, de papel sellado y de timbres fiscales. El papel sellado, en primer lugar, ya no se utiliza, está derogado, ¿verdad? El artículo 103 ya lo habíamos leído. El artículo 104 es muy importante. Dice, las acciones son indivisibles, es decir, la acción es única. En caso de copropiedad de una acción, aquí le dice la ley, en caso de copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por un representante común. Si el representante común no ha sido nombrado o la comunicación y las declaraciones hechas por la sociedad uno de los propietarios son válidas, dice. Si no se ha nombrado un representante común, cualquier notificación, cualquier acto de afectación, cualquier noticia próxima que sea inherente a que los socios pueden ejercer ciertos determinados derechos, la comunicación hecha a cualquiera de los socios, pues surte los efectos de plena validez, ¿verdad? Los copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de la acción. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hay copropiedad en una acción? Cuando hay copropiedad en una acción es que la acción pertenece a varias personas. Supongamos que pertenece una acción a 2 personas. Ellos deben nombrar un representante común para que ejerza los derechos de ellos. Y esa acción es indivisible, ¿verdad? No se puede dividir. Si los accionistas quisieran salir de la prohibición, lo que tendrían que hacer es enajenar ese título, ¿verdad? O adjudicárselo a alguno de ellos o a otra persona, a otro accionista, etc. Y esto es muy importante, dice. Derechos de los accionistas. La acción confiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. El de participar en el reparto de utilidades y el patrimonio resultante de la liquidación. El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones y de votar en las asambleas generales.
Estos derechos se ejercitarán de acuerdo con las disposiciones de este código y no afectan y cualesquiera otros de los establecidos a favor de las clases especiales de accionistas. El número 1, pues no tiene mayor explicación. Le participarán las utilidades, en el reparto de utilidades sociales y el patrimonio resultante de la liquidación. Las utilidades son las ganancias que cada socio, que cada accionista tiene a percibir con el objeto en cada ejercicio social. Lo que le distribuye Pollo Campero, lo que le distribuye Banco Industrial en calidad de utilidades a sus accionistas. Si se van a liquidar la sociedad, el patrimonio resulta, ya sea total o parcial, el patrimonio resultante de esa liquidación. Hay algo muy importante. Cuando un accionista quiere transferir sus acciones a otra persona, los accionistas de la sociedad tienen un derecho preferente de adquirir esas acciones antes que cualquier persona ajena a la sociedad. Entonces se debe agotar ese derecho de tanteo. Agotado ese derecho de tanteo, y sin ningún accionista desea adquirir esas acciones que se van a suscribir, ¿verdad? Entonces, la puede adquirir otro. Por eso es en cuanto a la suscripción de nuevas acciones. Derecho preferente, se van a crear nuevas acciones, ¿sí? Porque se va a aumentar el valor nominal de las acciones. Entonces, los accionistas tienen derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, ¿sí? El de votar en las asambleas generales es un derecho que confiere la acción. Ya vimos que la acción confiere el derecho de voto cuando está totalmente pagada y que cada acción pues, le da al titular el derecho de voto. Es importante que ustedes pongan atención en las clases. Los que no vienen, pues escuchen las clases, porque en la otra sección, pues tuvimos un pequeño problema ahí, que hoy puse unas preguntas en un laboratorio, estaban aquí en la grabación, ¿verdad? Y como los alumnos sacan las diapositivas a la hora del laboratorio, pues yo les puse 0, ¿verdad? Porque no contestaron bien, pero les reproduje la grabación y les puse cabal donde era que yo lo había dicho, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando uno está aquí, ustedes deben estar aquí, y si no quieren estar aquí, pues váyanse a cocinar, a ver la novela y lo que quieran. Pero no es válido ni factible que estén aquí conectados y solo esté hablando y ustedes no pongan atención. Bueno, al final se van a hacer daño. Se los digo porque yo tengo algunos años de ejercicio profesional y de dar clases y creo que lo que el catedrático nos decía, yo era de los primeros de estar ahí en primera fila con el catedrático, no solo aquí en maestría, en doctorado, hay que estar siempre poniendo atención, ¿verdad? Bueno. Dice prenda y usufructo de acciones. Prenda es un derecho real, por medio del cual, es un derecho real de garantía, por medio del cual se va a grabar un bien mueble para garantizar una obligación. Voy a grabar, por ejemplo, un vehículo, puedo grabar un caballo, puedo grabar, por ejemplo, una joya, eso es prenda, es un bien mueble. Y el usufructo es un derecho real de mero goce, por el cual un sujeto le puede transmitir para que otro sujeto, por medio de usufructo, se beneficie de los frutos de la cosa, ¿verdad? Para que la use, ¿verdad? Ahí en el usufructo, pues la persona que es el propietario de la cosa se llama nudo propietario y él va a ceder a otra persona denominada usufructuario el uso o goce de la cosa. Mientras dure el usufructo, el propietario no tiene más facultades que la de velar por el que ese derecho de usufructo de la cosa no sea mudada, no se cambie, y que el usufructuario su derecho es beneficiarse de los derechos de usufructo. En una casa en usufructo, por ejemplo, ese sujeto puede alquilarla, o puede vivir en ella, o si es de una heredad, puede aprovechar los frutos que hayan de los árboles que estén ahí, etc. Entonces, dice, salvo el artículo 106, ya que entendimos esto, dice, salvo pacto en contrario, dice, salvo pacto en contrario, en el caso de prenda o usufructo de las acciones, dice, el derecho corresponde en el primer caso al accionista. En caso de prenda, el acreedor no tiene derecho de voto, sino que es el accionista. En caso de prenda de acciones, voy a dar en garantía, voy a sacar un crédito y en lugar de dar en garantía mi casa o mi carro, voy a dar en garantía acciones, ¿sí? Entonces el derecho de voto corresponde al accionista. Y en el caso de que las acciones se den en usufructo para que las personas aprovechen, que van a aprovechar las utilidades y también las pérdidas en un momento determinado, en caso de usufructo, el derecho de voto corresponde al usufructuario, no al accionista. El derecho preferente de suscripción de nuevas acciones corresponde al nudo propietario o al deudor, no al usufructuario.
corresponde al accionista, entonces. Ahí le hubieran dicho resumido, corresponde al accionista, ¿verdad? Si lo dispuesto corresponde a varias personas, estará lo dispuesto en el artículo 104 de este código. Que era cuando las acciones pertenecen en copropiedad, una acción pertenece a copropiedad a varias personas, pues se nombra un representante común para que ejerza los derechos. Entonces, si hay varios usufructuarios, entonces también tiene que nombrar un representante común para que ejerza sus derechos, ¿verdad? El 107, pues ya lo habíamos visto. Ese lo habíamos visto, ¿verdad? Mayron, Oscar. 107, sí. Bueno, Sí, así es, licenciado. Tocaría el 110. 110, ¿verdad? Bueno, muy bien. Dice accionistas morosos. Cuando un accionista no pagare en las épocas convenidas el valor de su acción o los llamamientos pendientes, la sociedad podrá, a su elección, dice, vender por su cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará. O sea, él pagó parcialmente la acción, ¿verdad? Parcialmente la acción, no ha pagado esa totalidad, no quiere pagar el resto, entonces lo que van a hacer los otros sujetos, van a vender su acción y con su acción van a pagar el saldo correspondiente y lo que él aportó, pues se lo van a devolver, ¿verdad? Una acción que vale 100 quetzales, él pagó 50, entonces vienen los accionistas y venden esa acción que vale 100 quetzales, le devuelven sus 50 quetzales a él y generan la tesorería de la sociedad los otros 50 quetzales para que él pueda salir. Dice reducir las acciones a la cantidad que recibe totalmente pagada con las entregas hechas, las demás se invalidarán salvo lo que disponga la escritura social. Entonces ahí, en ese caso, también hay otra opción, que ya no van a vender la participación, ya no van a vender la acción, sino que van a reducir, si valía 100 quetzales la acción, y él solo pagó 50, entonces van a reducir el valor nominal de esa acción de 100 quetzales a 50 quetzales. Dice proceder al cobro de los llamamientos pendientes en la vía ejecutiva, constituyendo título ejecutivo, el acta notarial de los registros contables donde consta la existencia de la obligación, y en dicha acta se transcribirán los documentos de resoluciones pertinentes al plazo de la obligación. Entonces, en esa acta tendrá que transcribirse la contabilidad a través de su balance general, estado de pérdidas y ganancias, que esa acción está parcialmente pagada y cuánto dinero, en el caso que habíamos hablado que la acción vale 100 quetzales, solo pagó 50, entonces mediante la contabilidad y estados financieros se va a establecer que quedan 50 quetzales de pagar, y mediante ¿qué otros documentos sale ahí? La escritura constitutiva, tendrá que establecer en qué época tenía que pagarse, eso se hace constar en el acta, entonces con esa acta se promueve un juicio ejecutivo, es una ejecución singular, la vida del juicio ejecutivo, no la vida del premio, y se le cobra para que pueda el saldo pendiente, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos por aquí. Mañana vamos a terminar de leer estos artículos y vamos a hablar ya de lo demás que nos queda. Digo, el día viernes. ¿Quieren que sigamos? Seguimos unos 5 minutos más, ¿no? Solo le quería hacer una consulta al licenciado. Cuando se refería al título de valor y aquí está regulado como título de crédito, yo estaba leyendo otros artículos y estaba viendo que se da nominativo al portador que puede ser endosado, prácticamente viene siendo como un cheque, ¿verdad? De un banco. Es el cheque. Por eso dice usted que son títulos de valor, porque tienen un valor Sí, mire, pues básicamente. Sí. Lo que quería explicar Solo en esa eso, consulta que quería hacer. nuestro legislador regula lo que son los títulos de crédito. El artículo 385 dice que son documentos que incorporan un derecho literal o autónomo cuyo ejercicio de transferencia es imposible independientemente del título de que se trate. Así se les llama en Guatemala a esos títulos, que son títulos que llevan incorporado un derecho. Esos títulos, por ejemplo, cuando hablamos de un cheque, el derecho que lleva incorporado el cheque es el pago de una cantidad de dinero a la vista. ¿Qué quiere decir? Yo presento el cheque en el banco y me lo tienen que pagar.
También hay letras de cambio que llevan un derecho de crédito. El pago incondicional de una cantidad de dinero de una persona denominada librador que ordena a otro librado que pague a una tercera persona una cantidad de dinero. También tenemos los vales que se extienden por servicios o prestados y que incorporan un derecho de crédito sobre esos derechos, sobre esos servicios prestados. Yo voy a una gasolinera, yo echo gasolina y no tengo cómo pagar en efectivo, entonces les firmo un vale, ¿verdad? También los certificados de depósito que acreditan que un bien, cosa o mueble o mercadería se encuentra depositado en un almacén general de depósito en calidad de depositario y yo soy el depositante. Entonces, ahí tenemos varios derechos. Entonces, me parece que no es correcto que sigamos llamándole a esos títulos de crédito cuando no todos incorporan un derecho de crédito. Pues la factura cambiaria sí incorpora un crédito sobre el saldo insoluto de una venta, las obligaciones sociales o de deudores, un crédito colectivo a favor de una sociedad anónima, pero por ejemplo el certificado de depósito es un contrato de depósito, la carta de porte es un contrato de transporte de personas en la vía aérea, terrestre o marítima. Entonces, por eso es que hay una corriente, los alemanes a esos títulos le llaman, los italianos le llaman títulos de crédito y los alemanes títulos de valores. Creo que la corriente alemana en la que debe prevalecer debe llamarse el títulos valores. Y las acciones, por eso cuando las definimos nosotros, establecemos que son títulos valores. Es un criterio mío, es una posición mía, yo, pues ustedes tendrán que defender la suya, ¿verdad? Se dice que las acciones se regulan supletoriamente por las normativas de los títulos de crédito, ¿verdad? Y entonces, a mi juicio, son títulos valores, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues serían títulos de crédito desde su posición, de su punto de vista, ¿verdad? Porque lo que obtienen un derecho incorporado ahí, que lo habíamos explicado en su oportunidad, que es el derecho de participar en las utilidades superiores de la sociedad y ejercer los derechos el contenido corporativo y patrimonial que la sociedad le otorga al socio, ¿verdad? Al accionista. No sé si se queda explicado. Sí, muchas gracias, Lick. Sí lo entiendo. Sí, yo me puse a tratar de analizar por qué usted lo estaba denominando como título de valor. Y sí, yo sé que todas las transacciones mercantiles prácticamente los han denominado los alemanes en el lado de Europa, ¿verdad? Tradicionalmente, más que todo, por el lado de Noruega, de Dinamarca y todo eso, han dominado tradicionalmente toda esa área. Entonces, le estaba dando seguimiento cuando usted estaba hablando de otras cosas, me adelanté a unos artículos y estaba viendo que sí, que unas cosas son para pagar, otras cosas para... Entonces, eso sí conllevan un valor, como dijo usted, son cosas mercantiles, pero, ¿verdad? Está bien la denominación como la pone usted como títulos de valor, ¿verdad? Para mí. Exacto, esa es la posición que yo sostengo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar por aquí. Ustedes tienen alguna duda adicional que podamos nosotros disipar en esta... ¿Alguna otra duda? En caso no, Lick. Entonces vamos a quedarnos por aquí. Deseo lo mejor de las noches y primero de Dios terminamos el viernes con este tema. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Bien, Lick. Y muchas gracias por su apoyo. Ok, Nos vemos el jueves, Lick. nos vemos el jueves. Que estén bien.